Pues ya estamos de regreso aquí en el estudio y bueno, como siempre le presentamos de vez en cuando a invitados que nos van diciendo precisamente cómo van las situaciones en el estado o en el municipio o en la iniciativa privada, en fin, gente que nos amplía el panorama de cómo vamos como sociedad en diferentes rubros y en diferentes esquinas precisamente de lo que estamos haciendo. Y en este caso tenemos el gusto de presentarles al ingeniero Abraham Rodríguez del Gobierno del Estado. Él es el director del IFECRO. Bienvenido, Abraham, ¿cómo estás? Gracias, Rodrigo, gracias por la invitación, a Norma por permitirme este espacio. No, pues ya saben que este espacio es de ustedes y es de la gente, precisamente para que todos estemos enterados. Primero que nada, desglósanos otra vez eso del IFECRO, porque la gente, bueno, pues sí, no sabe qué es eso. Es un nombre muy largo. Es el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo. En pocas palabras, los que hacen las escuelas en el Estado. La estructura, la infraestructura escolar, no solo la escuela en sí misma, sino toda la infraestructura que tiene que ver precisamente con cuestiones de la educación, ¿es correcto? Sí, es correcto. Y bueno, ya en alguna otra ocasión se los presentamos aquí a ustedes para que nos fuera adentrando al tema. Un tema que, bueno, nos tenía todos pues preocupados porque precisamente la educación en el gobierno estatal pasado es algo que se abandonó muchísimo. Teníamos y tenemos, creo que todavía, bueno, ya no, ¿verdad? Ya estamos en un buen nivel de escuelas. Pero, en fin, es un tema que nos importaba mucho porque teníamos que recuperar precisamente esta estructura, esta infraestructura, si es que podemos decir recuperar, porque en muchos casos era realmente llevar a cabo, porque no la teníamos. Abraham, ¿cómo vamos? ¿Cómo va lo de la construcción de las escuelas? ¿Cómo estamos con respecto a otros estados? En fin, háblanos ampliamente de cómo vamos en este rubro aquí en el estado. Sí, vamos bien. El gobernador Carlos Joaquín ha puesto mucho empeño en la educación. Por supuesto, salud y seguridad, pero la educación es de los tres temas más importantes. Es parte de la seguridad, por más que no queramos, ¿verdad? Sí, la formación de los jóvenes los aleja de toda tentación de acercarse hacia el lado del mal, ¿no? Entonces, la escuela es un lugar muy importante y ahora estamos trabajando en la construcción de 11 escuelas de nueva creación, dado el crecimiento tan importante que tiene Cancún, Playa del Carmen. Estamos edificando para entregar con el nuevo inicio del ciclo escolar. En el 2018 no edificamos ninguna, solo fue ampliación a y rescate, escuelas. ¿Verdad? Rescate. Sí. Había muchas escuelas muy abandonadas. Sí, se trabajó mucho en ello. Entonces, bueno, pues bien, porque en lugar de ponerse a llenar la boca de que estamos haciendo tantas escuelas cuando teníamos las otras que no funcionaban, se pusieron ustedes a rescatar las que ya teníamos, que estaban mal, las dejaron bien y ahora sí ya están construyendo y entregamos cuántas para abrir ahora en este mes de agosto. 11. 11 nuevas, ¿de qué nivel? Nivel básico. En el fraccionamiento Pescadores de Playa del Carmen es una primaria y una secundaria. Okay. Aquí en Cancún, en el fraccionamiento SACB, es un jardín de niños y una primaria. Luego en fraccionamiento Punta Ical es un jardín, una primaria y una secundaria. En Arcos Paraíso es una primaria y una secundaria. Y en el fraccionamiento Cusamil es una primaria y un jardín de niños. O sea que ya vimos que para hacer escuelas hay que tener buena memoria. Porque, sí, también. Porque si no, ¿cómo te acordás de todas estas escuelas? Oye, Abraham, y yo me imagino, y tú corrígeme si estoy equivocado, que no fue al azar. Pues vamos a hacer en este fraccionamiento, sino ustedes ¿qué hicieron? Buscaron donde había más necesidad, donde había más dificultad, donde la gente se tenía que estar trasladando más lejanamente de donde vivían para que los hijos fueran a la escuela, y en base a eso escogieron, o cuál fue el parámetro para decidir, por ejemplo, la construcción de estas escuelas en esas zonas. Sí, eso nos ayuda mucho el febrero, mes de las inscripciones, y la Secretaría de Educación Pública tiene mapeada la zona y los papás se inscriben en febrero y ubican en qué colonia están viviendo. Hay un parámetro de que los niños no deben desplazarse más de 1 kilómetro para ir de su casa a la escuela.
Entonces, con ese mapeo... Ustedes se dan cuenta, se está inscribiendo mucha gente de tal zona, eso quiere decir que ahí hace falta una escuela. Exactamente. Son de una zona y se están inscribiendo en otra. Sí. Muchos. Entonces usted dice, no, aquí ya es donde urge crear una escuela. Sí. ¿Y de qué nivel? ¿Y de qué nivel? ¿Y de qué nivel? Entonces, por eso en algunos lados vimos que incluso en un lugar fue de todo. Fue jardín de niños, fue primaria y fue secundaria. Integral. Sí, porque hubo mucho. Bueno, y esto también se da no solo en las zonas de necesidad, porque hay zonas en el estado que tienen mucha necesidad, pero no son muchos. Entonces, desgraciadamente, uno supongo que le dan a ustedes la preferencia a donde son muchos. O sea, puede haber un municipio, una colonia alejada en algún municipio que no hay escuela, pero ahí solo hay 40 niños. Que hay que hacerla eventualmente, ¿no? Sí. Pero ustedes ven otra región donde tampoco hay, pero resulta que ahí hay 200 niños. Sí. Y entonces ustedes le dan preferencia también, aunque sea una zona urbana, no es que se le dé preferencia por urbana, pero sí el ser urbana quiere decir que hay mucho más densidad. Sí. Y eso hace que ustedes vayan escogiendo en ese sentido, ¿no? Sí, mencionaste densidad, eso está afectando mucho al crecimiento de Cancún, porque en una hectárea hace 10 años pues podías tener 1,000 habitantes. Ahorita en una hectárea tienes 3,000. Ya estamos llegando a niveles de ciudades grandes. Sí, entonces la densidad de población es un tema muy importante que hay que atender aquí en Cancún, y en Playa del Carmen también se está dando. O sea, el que estén los desarrolladores edificando multifamiliares de 3 niveles, 4 niveles, entonces nos obliga a que en un espacio menor tengamos que tener las escuelas. Dicen, oye, pues ahí hay 3 escuelas, una en cada esquina, pues sí, nada más que ahí hay muchísima más gente. Sí, entonces sí es un tema ya de una gran urbe lo que se vive en Cancún, ¿no? Entonces ustedes ya no solo se vuelven constructores de escuelas, sino ya tienen que tener una inteligencia bien creada de análisis. Sí, de planeación, y eso lo hacen ustedes directamente o lo hace el INPLAN. Lo hace la Secretaría de Educación con IFECRO. Con IFECRO, son los que se ocupan de la planeación. ¿El INPLAN ya no tiene nada que ver con este tipo de planeación? No, nos acercamos luego con INPLAN para entonces llevarles la necesidad. Oye, necesitamos modificar ya el Colegio de Ingenieros de Cancún. Nos acercamos con ellos para hablar de la densidad. Entonces, para planear cómo van a seguir construyendo para no causar problemas de... Mira, qué interesante. O sea, ya hay una interacción de información para que ellos también en lo que les compete tomen en cuenta los datos de ustedes, como será de otras áreas, me imagino. Sí, entonces allá es donde ya interviene el plan. Las escuelas, lo deseable es que estén ubicadas en una avenida, por el congestionamiento lo hemos vial visto que cuando se hicieron genera. Algunas escuelas en callecitas y luego pues, matan a la calle, matan a la colonia. Molestamos a los vecinos porque es una fila de autos. Los dejas y ya no puedo salir de mi casa hasta que no entren todos los de la escuela. Sí, entonces ahí necesitamos trabajar con el INPLAN, con el municipio de Benito Juárez, para planear el lugar correcto donde sembrar las escuelas, ¿no? Y el caso de estas escuelas que tú dices que se van a entregar para agosto, todo eso ya se puso en práctica. ¿Sí estas escuelas están ya en el lugar ideal? Observamos muchos detalles y por eso nos acercamos con el colegio y el colegio con el INPLAN para decirles, oye, mira, estamos observando estos detalles y podemos mejorarlos para que en el 2020 pues logremos subsanar estos temas, ¿no? Entonces sí hay muchas cosas que mejorar. Bueno, pues entonces estamos en el camino correcto. Sí. Ahora dime una cosa, ¿qué pasa con las zonas rurales que no tienen hoy escuela? ¿Ya se está planeando en ponerles una escuela? Sí, en nivel básico, que es jardín de niños, primaria y secundaria, prácticamente todo el estado de Quintana Roo ha suplido la necesidad de espacios educativos. O sea, en eso estamos bien. Estamos bien, vamos al día y en lo que estamos construyendo entre enero y agosto dejamos un 10% de margen de personas que puedan estar llegando. O sea, no solo estás al día, sino ya estás un poco adelante. Sí, tenemos un 10%. Previendo que va a crecer esto. Sí. Ahora, ¿en otros niveles estamos bien? En nivel básico necesitamos cubrir, ahí hay una necesidad. Nivel primaria.
en bachillerato, Bachillerato. nivel medio. Es donde nivel yo medio. veo que hay gente que se quedó fuera de las inscripciones, a ese nivel. Sí, nivel medio, por lo que es bachillerato. Ahí son subsistemas federales. O sea, hablamos de CONALEP, que es federal, CEBETIS, que es un subsistema federal, CEBETAS, que son federales. Entonces, allá estamos esperando que el gobierno federal pueda estar asignando recursos. ¿No tenemos bachillerato estatal? Hay una mezcla donde la nómina la paga la mitad del Estado y la mitad la Federación. Como ¿Y la construcción? ¿Eso depende de la Federación? Depende de la Federación. ¿Pero ustedes lo hacen? ¿Ellos le dan los recursos y ustedes lo hacen o ellos lo hacen? Nosotros lo hacemos porque se hace un convenio entre la Secretaría de Educación Pública y el gobierno del Estado de Quintana Roo, en donde llegan los recursos y el IFECRO es la encargada de hacer la edificación. Una vez entregada se le da a la Federación, el predio es de la Federación, el edificio es de la Federación. Pero la administración es compartida. En algunos subsistemas es compartida, por ejemplo, el Colegio de Bachilleres es compartida, pero CEBETIS es netamente federal, CEBETA es netamente federal. Pero el presupuesto es compartido o también es netamente federal. Es netamente federal. Ok. Sí. Entonces, de esos subsistemas es donde necesitamos crecer. Pero ya se le ha mencionado, la parte federal de IFECRO se llama INIFET. Entonces ya le hemos dado las necesidades que tenemos de crear espacios educativos por la demanda que hay de los jóvenes. Y entiendo por declaraciones del presidente que sí le interesa mucho el tema de que los estudiantes adolescentes estén en escuelas. Porque el mismo presidente dijo es la etapa más difícil de del crecimiento. Es donde se van chueco. Sí. Estoy de ocioso y viene alguien y me ofrece algo en apariencia fácil. Pero entonces eso, ustedes nada más pueden presionar, dar la información y hablar finalmente de la tienen necesidad. que esperar hasta que les lleguen los recursos federales para poder hacer esas escuelas, que es donde estamos atrás. Sí, ahí tenemos un desfasamiento entre el número de alumnos y el número de escuelas que tenemos. O sea, ahí sí hay un problema de que se están quedando alumnos sin escuela. En Playa del Carmen, Cancún y Tulum. En José María Morelos, Carrillo Puerto, Bacalar y Otompe Blanco está cubierta la necesidad. Ojalá pudiéramos traer unas aulas allá para acá, ¿no? Pues sí, o bueno, te hace pensar, ¿allá está cubierta y sobran espacios o simplemente está cubierta? Pudiéramos decir que hasta sobran espacios. O sea, sí hay alguien que dice, bueno, de plano no puedo entrar en Cancún, pero tengo una tía en tal lado, pues me voy allá a estudiar. Sí, sería Tendrán que pensar en esas opciones, los que puedan, no cualquiera puede, en lo que se empieza a regularizar eso, que sí hemos venido cerrando el margen, ¿no? Ya hay estamos hablando, si 100 alumnos salen de primaria, de secundaria, perdón, ¿cuántos lugares harían falta? ¿10%, 20%, 30%? Ahí harían espacios si hubiera una deserción escolar. O sea, que el muchacho diga, ya no quiero seguir estudiando. Si no hay, ¿faltan qué? ¿10%? ¿20%? ¿De cuánto es el desfase que tenemos con bachillerato y secundaria? Pudiera ser hasta un 10% probablemente. Okay, bueno, ahorita los muchachos ya no reprueban. Sí, no, bueno, ya no los reprueban y luego salen de secundaria y con orejas de burro. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero la cosa es que, bueno, yo pensé que era mayor, fíjate, ya un 10%, pues es una meta que no es tan lejos de alcanzar, que podamos tener bachillerato para todos. Sí, sería lo ideal, como lo dijo el presidente, que todos tengan la escuela. Que aquí en el Estado la Secretaría de Educación ha suplido esta necesidad poniendo bachillerato en línea para que los muchachos puedan estar. O sea, que no es que ya no entró a la escuela y se quedó fuera, hay algunas posibilidades, hay formas y esperando que después se pudieran reintegrar en todo caso. Sí, ya en la universidad, ahí sí tenemos cubiertos los espacios necesarios. Porque ahí sí hay mucha deserción. Ahí sí no todos van a la universidad. Sí, es difícil. Y sobre todo que al terminar bachillerato siempre es necesario que parte de la población esté dedicada a los oficios. Entonces hay escuelas como el CONALEP
que ahí te preparan como técnico en diferentes áreas, o los cebetas que te preparan como técnico ya para que te integres a la vida productiva. O sea, muchos no van a la universidad, muchos van a escuelas técnicas, Sí. pero en eso sí tenemos, está cubierta la cuota, insisto, porque muchos también ya no siguen a esa etapa de educación. Sí, Eso es lo que realmente hace que, bueno, ahí sí estamos bien. Sí. Estamos bien, entre paréntesis, porque, bueno, muchos no van a la universidad, pero también no es que todos tengan que ir a la universidad. Eso que acabas de decir es muy importante señalarlo. Las escuelas técnicas tienen su bondad. Hoy en día, desgraciadamente, luego se encuentra uno en oficios. Hay mucha gente que fue a la universidad, pero que no encuentra trabajo. Sí. Entonces hay que ir pensando, los jóvenes, en actividades técnicas, Sí. que luego es donde hace falta y donde sí hay trabajo, ¿no? Sí, y ahí se integran a la vida productiva y ya puedan estar generando ingresos para su familia. Que Entonces finalmente, es un pues, viejo dicho judío de que todas las familias tienen la obligación de enseñarles a sus hijos un oficio. sí, y de para esa que forma trabajen, ya- para que sí. contribuyan, Sí, ¿no? sí. Y además en tu vida productiva puedes tener una profesión, pero un oficio siempre es una terapia. Absolutamente. Entonces te genera un ingreso, pero también puedes desempeñar alguna actividad, ¿no? Y estar Bueno, distraído. incluso cuánta gente, ahorita que lo mencionas, cuánto profesionista tenían un hobby, ¿no? Sí. Yo tengo un amigo que le gustaba la carpintería, Sí. ¿no? Y él era médico. Y digo era porque al final del día se metió tanto a la carpintería y tenía máquinas que gente le empezó a encargar, oye, pues tú que eres tan bueno, ¿por qué no me haces mi closet? Oye, tú, ¿por qué no haces? Que al rato dejó Sí. la medicina y ahora, bueno, se dedica a la carpintería. Sí. Y le va re bien, Sí. pero le gusta, era su hobby, era su Sí. terapia. Ahora su terapia será ejercer la medicina de vez en cuando en alguna... Pues muy bien, Abraham, ¿algo más que nos quieras decir del tema? Sí, en el estado se está rompiendo un récord en la construcción de aulas. Vamos a entregar 163 para el inicio del ciclo escolar. El año pasado entregamos para el inicio del ciclo escolar 102 aulas. Entonces, lo que nos mencionabas al principio son las escuelas nuevas. Son escuelas nuevas. Pero aparte de eso, en las escuelas ya existentes se les va a entregar un montón Sí. de aulas. Exactamente. ¿Que son cuántas? 163 en total en todo el estado. Y Perdón, eso es esas sí son en todo el estado. en todo el Eso estado. sí hay por todos lados. Por todos lados. Y habla de que Quintana Roo está creciendo fuera de todo parámetro nacional. El gobierno del estado está haciendo esta inversión. En infraestructura. Porque Sí. crecíamos indudablemente, mitad porque cada vez las familias iban creciendo, otra mitad porque seguían llegando muchos migrantes. Somos Sí. un estado de los que más migración reciben en el país, y no es que el que más, llegan más migrantes a los estados del norte, pero no vienen a quedarse ahí, van de Sí. paso. Y en cambio los migrantes que vienen a Quintana Roo, bueno, pues vienen con la idea de quedarse. Sí. Entonces teníamos un crecimiento muy grande, pero no Muy- así en infraestructura. Muy desproporcionado. Sí, como dice el gobernador, todos los estados crecen por nacimiento de nuevos Exacto. ciudadanos. Aquí nos llegan. Aquí no nacen, aquí ya llegan creciditos. Sí. Y lo primero que hacen las familias es buscar dónde está la escuela. Claro. Entonces, de ahí es que el gobernador Carlos Joaquín ha puesto mucho énfasis en que debemos ir a la par con el crecimiento de la población. Lo que hace falta es que la federación sea correspondiente. Que nos Sí. reconozca eso y Sí. los recursos vengan en Sí. ese sentido. Para poder abatir todo Porque eso no y lo estar estaban al día, tomando ¿no? en cuenta así, estaban tomando en cuenta más de nacidos y un poquito de migración, Sí. pero no de la proporción de migración que tenemos. Entonces el gobernador hizo la petición al presidente para poner estas consideraciones. Y el Estado no ha esperado que un resultado, sino está trabajando en ello. Se está cubriendo esta necesidad y estas 163 aulas, pues habla de que cada año hay un crecimiento importante y se está trabajando. Y lo interesante también es que este tipo de trabajo se le da a las empresas de Quintana Roo. No hay una sola empresa fuera del estado que esté trabajando. O sea, no para- solo se beneficia al sistema educativo, sino también se está incentivando la economía
Sí. en el Estado. Eso Sí. también es bueno. Es muy importante porque generamos empleo. Nada de que, bueno, pues tengo un cuate en otro estado, pues vente porque vamos Sí. a construir una escuela, sino se le está dando preferencia aquí Sí. y a varios. A varios No es hay- que le dan hay a una un variedad. contratista ya, ¿no? Sí. Sino a varios, según la Sí. región. Tenemos más de 120 empresas trabajando para Fíjate. el IFECRO. Fíjate, eso Entonces, dice mucho. son empresas desde Chetumal hasta Y hay de empresas Lázaro chiquitas, no Cárdenas. necesariamente grandotas, algunas Sí, chicas. Si de son acuerdo al tantas, tamaño, el tipo de obra, ellos se acomodan de acuerdo a lo que se está licitando y están teniendo trabajo, ¿no? Que sí hay más necesidad, son varias dependencias, estamos esperando recursos federales para poder dar el número de trabajo que se está haciendo en el Estado, ¿no? Pero todo lo que está generando el Estado se queda en el Estado, hay una derrama económica importante y de esa forma se procura que Quintana Roo siga creciendo. una pregunta, Abraham. ¿En Quintana Roo todavía tenemos escuelas con piso de tierra? ¿O ya las erradicamos? No, ya están erradicadas y también ya están erradicadas aquellos chiqueritos que se hacían con madera en las colonias donde eran asentamientos irregulares. Ya el Estado logró abatir esa circunstancia. Y sí, el año pasado hicimos casi 36 aulas que le llamamos provisionales. Son del tamaño de una aula normal, 6x8, y son desmontables. Entonces hay una franja irregular de tierra, no podemos construir de muro de bloque, si no va a venir uno vivo, va a decir gracias por construir en mi terreno. Claro. Hacemos aulas provisionales de muy buena calidad, de muy buen estándar. Dignas, pero provisionales. Ya Sí. no son esos que ustedes sí recibieron mucha infraestructura Mucho recibimos. de ese tipo, ¿no? Sí. Escuelas que le decían escuela, pero como Sí. tú bien lo dijiste, era un chiquerito. Sí, Era un llovía, chiquerito. el agua Sí, pasaba lodo, de lado a lado. sin el baños. sol. ¿Ya tenemos baños en todas las escuelas? En todas tenemos baños. Porque eso era otra de las tristezas, que no Sí. había baños en muchas escuelas. Sí. Y estas aulas se regulariza la tierra, las desmontamos paño por paño y nos las podemos llevar a otra zona de varios usos. ¿Y ya ¿no? tienen agua y luz todas las escuelas? Ya tienen agua y luz. ¿No hay ya escuelas sin agua y luz en el estado? Metimos paneles solares donde no podíamos o llegar sea, con electricidad. Además de alta Sí. tecnología. Sí, sí. Entonces el gobernador muy preocupado por estos Es temas. que era un rubro muy atrasado. Había escuelas sin luz, había escuelas sin baños, había escuelas sin piso, había chiqueritos, como Sí. tú lo dijiste, que eran escuelas. Eso Sí. ya está radicado en el estado. Ya está radicado en el Estado. Ándale, y en mucho eso de es. ello participó la iniciativa privada. Hay fundaciones de hoteleros que, por ejemplo, en Playa del Carmen, el fraccionamiento Nuevo Nocbec, ellos pusieron fondos, ellos pusieron dinero. Y es que la tristeza es que en el pasado, en alguna otra administración, también la iniciativa privada estaba dispuesta y apoyaban. Sí. Sin embargo, había un desfase a nivel gubernamental, un desorden, corrupción, en fin, muchas cosas que podemos decir. Y el caso está que las cosas no se hacían. Entonces, Sí. es muy importante que ahora ya hay un liderazgo trabajando bien en este sentido. Sí. Y bueno, y la iniciativa privada que cooperaba ahora debe estar feliz. Hay confianza. Sí, exacto, debe estar feliz porque yo desde cuándo doy y era un cochinero, Sí. ¿no? Y ahora ya está, bueno, daba vergüenza cuando le ponían a alguna escuela refugio anticiclónico. Y dices, ah, caray, ¿y de quién se puede refugiar aquí? Sí. Pues era una burla, ¿no? Sí. Iban a venir de un hotel de 5 estrellas con muros de concreto a refugiarse en un chiquerito. Sí, no era Y posible. ese era el refugio. Sí. Bueno, pues entonces vamos bien. Imagínese usted de lo que adolecíamos en Quintana Roo, que había escuelas todavía, aunque usted no lo crea, hace 4, 5, 6 años había escuelas en Quintana Roo con piso de tierra. Había escuelas sin agua, sin baños, ¿no? Eso ya está en el pasado en Quintana Roo. Es historia. Es historia, estamos a nivel en educación básica, en infraestructura de educación básica, Sí. de secundaria también. Secundaria. En preparatoria es donde, como ya tiene mucho que ver el gobierno federal, tenemos cierto rezago. Sí. Y en cuestión de educación superior, ya Estamos sea muy técnica bien. o no, Sí. estamos bien, hay suficiente para la demanda, pues. Sí. Felicidades, Abraham. Sí. Muchas gracias y gracias porque nos visitas
Gracias. Y que nos mantengan informados, porque es uno... Mire, cuando hablamos de seguridad, lo dijiste al principio, ¿no? Cuando hablamos de inseguridad, mejor dicho, hablamos de que teníamos, precisamente adolecíamos de muchas cosas que la sociedad necesita para florecer, para ser mejor, y una de ellas, y una de las principales, es precisamente la educación. Es la educación. Pues muchas gracias, Abraham Rodríguez, director del IFECRO, y estaremos en contacto contigo para seguir sabiendo. Esperemos que no muy lejano ya vengas aquí y nos digas que no tenemos rezago a nivel bachillerato, que no depende de ustedes directamente, lo entendemos, pero sí ustedes tienen que seguir presionando en esa gestión para que... Hay que hacer buenos acuerdos. Para que estemos bien. Pues muchas gracias por venir. Gracias. Vamos a una días. pequeña pausa y regresamos con usted.